Muy buenos días a todos. Y por dicha, el tema que tengo hoy, que es casos de éxito sobre las distribuciones a través de canales directos, se basa en que la tecnología no lo es todo. Y yo creo que acabamos de ver un buen ejemplo de por qué necesitamos al ser humano detrás de la tecnología y que la tecnología funcione a favor del ser humano y no al revés. De hecho, estoy seguro que lo más importante, si bien es cierto hay que especificar cuáles son los casos, lo más importante es saber por qué se dio el éxito, qué es lo que hace que la gente haya tenido éxito en canales directos de distribución y cómo podemos incrementar estos números de éxitos, particularmente en sus propios negocios, sus propios hoteles. ¿Qué es lo que calificamos nosotros el éxito en los canales de distribución directo? Cuando tenemos un incremento muy marcado sobre los ingresos que se generan tanto por ventas incrementales como por upselling en términos de lo que estamos haciendo. Pero hay que contextualizar qué es lo que está pasando en los hoteles en muchos casos. Muchos de los hoteles creen que con solo poner la última tecnología dentro de las centrales de reservas, dentro del sistema telefónico, etcétera, ya han logrado el máximo de lo que pueden lograr con el permiso de ustedes, muevo eso para atrás. Que con eso ya han logrado todo lo que pueden lograr, pero la realidad del caso es que no es así. La tecnología no resuelve por sí solo las cosas. Es más, hemos visto que muchos de los hoteleros se basan en la tecnología o en la marca que refleja las tecnologías, pero las marcas están perdiendo mucho terreno también, porque en realidad todos los hoteles están haciendo lo mismo, la gran mayoría de los hoteles están haciendo lo mismo y todas las están moviendo por los mismos medios con la misma tecnología y nos están abrumando con información, nos están pasando una gran cantidad de información que nosotros como usuarios no sabemos realmente cómo procesar. Pero además de que no sabemos cómo procesarlo, las mismas administraciones de hoteles tampoco entienden qué tanto y cómo lo deben manejar para lograr que tenga el efecto que es lograr incrementar el porcentaje de conversiones. La realidad del caso es que los clientes hoy en día han sido modificados tremendamente por la tecnología y muy positivamente, pero el cliente ahora busca experiencias, busca actividades, busca lugares donde puede satisfacer los deseos que tiene. Ya no es tanto solamente lo que es el proceso de buscar una infraestructura. Cuando se empezó en turismo, empezamos sin tecnología. ¿Cuántos se acuerdan? Probablemente no tantos de ustedes, que entrábamos aquí a Fitur con bolsas y bolsas y bolsas de brochures y luego al final estaban todos en el basurero a la salida, ¿cierto o no? Pero era un momento donde la tecnología no nos permitía comunicarnos con el cliente como lo permite ahora. Y el cliente no tenía poder de decisión porque ni siquiera conocía lo que existía. La tecnología de repente empezó a cambiar, primero como medio de comunicación entre nosotros en la cadena de distribución, luego empezó a modificar todos los procesos internos en los hoteles y en las empresas sobre cómo procesar datos, cómo hacer las cosas más rápidas y todo eso es muy positivo. Pero el cliente empezó a ver los diferentes sitios en internet y empezó a entender más qué era lo que nosotros teníamos para ofrecer y entonces ya no teníamos que traer los brochures, ya no teníamos que hacerlo de esa forma. Y eso es algo que nosotros tenemos que poder interpretar porque cuando los empresarios desarrollan sus sitios en internet, creen que esa es la forma más efectiva de lograr información al cliente. Sí les llega mucha información, pero ustedes saben que los clientes han visto 11.3 sitios de internet de otros hoteles iguales al suyo antes de escoger 2 o 3 para tomar una decisión final. Y cuando escogen 2 o 3 para tomar una decisión final, luego entonces la información que tienen por internet tal vez no les llega, no tiene toda la satisfacción, no les satisface toda la información que están buscando y entonces están tratando de lograr
confirmar eso. Hay que ver que cierto, nos ha generado una gran cantidad de productividad, que hemos bajado los costes, y los hoteleros españoles han sido extraordinarios en eso. Han marcado una pauta internacional de lograr bajar costes y usando mucho la tecnología, y hay que felicitarlos por eso. Y eso hay que seguirlo haciendo, está muy bien, pero no hay que dejar de lado la parte de atender al ser humano, tener la atención al cliente. ¿Por qué? Porque vamos a ver en todos estos puntos, lo que estoy haciendo es nada más ver la diferenciación entre nuestros productos y otros se vuelve más y más difícil debido a la tecnología. Además de eso, le dimos el control de nuestras ventas a las grandes OTAs, porque ellas de repente empezaron poco a poco y se fueron posicionando, y ahora ellos nos dicen a nosotros qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y qué es lo que están dispuestos a pagarnos o no. Y entonces se han empoderado. Bueno, tengo buenas noticias, las cosas están cambiando, los clientes se están empoderando de nuevo y los clientes están empezando a mandar en el mercado de nuevo, pero tenemos que responder a eso. Entonces, tenemos que entender que hay que ver las cosas desde dos perspectivas, siempre. Y nosotros siempre creemos que hay que verlo desde la perspectiva del cliente con el mismo peso que lo que hay que vender con la perspectiva de la empresa. Aquí puedes ver, estamos en la misma situación, pero las perspectivas nos las dan totalmente diferente. El que está en la isla está viendo el bote, el que está en el bote está viendo tierra, y los dos están igualmente perdidos, pero lo están viendo de diferentes situaciones. O esta otra foto, ¿cuántos de ustedes, levántenme la mano, ven una muchacha joven ahí de primera entrada? ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes vieron una señora vieja de primera entrada? Vea qué interesante, más o menos la mitad y la mitad, y estamos viendo el mismo cuadro, pero no es lo mismo para usted como para quien está sentado al lado suyo. Entonces eso quiere decir que estamos ante esa dicotomía permanentemente en el negocio de interacción con seres humanos, y eso es como es el asunto. Entonces hay una cosa que es clarísima: a ninguno de nosotros nos gustan que nos vendan. ¿Cierto? Cuando entramos a una tienda y nos dicen, miren, ¿qué le puedo servir? Nada, estoy solo viendo. O ustedes nos responden así. Claro, todos respondemos así. Pero en cambio, si yo le digo a esta señorita, pase adelante, mire, yo sé que a ustedes les gusta tocar, probar, ver, sentir, etcétera. Usted está en su casa, haga como guste. Mi nombre es Barry, estoy aquí para servirle. Y cuando usted me necesite, nada más me dice, ¿cómo se siente ella? ¿Cómo lo ve? Pero es por la interacción humana. Mientras que por los canales de distribución digitales estamos siempre vendiendo. Y al cliente no le gusta que le vendan, le gusta que lo ayuden a comprar. Pero además de eso hay dos cosas que son muy importantes, que es que las personas toman las decisiones por dos razones fundamentales: por las lógicas, donde tienen que cubrir sus necesidades, pero en realidad la toman por la parte emocional. Nosotros compramos por las emociones y luego justificamos por la lógica. ¿Ok? Y en la parte digital cuesta mucho llegarle a tocar las fibras emocionales al cliente. Entonces ahí hay una parte que está faltando en el balance. Entonces hay que lograr tratar de unificar estas dos cosas y lo que es importante para cada una de las partes para lograr tener un efecto positivo. De hecho, nosotros decimos que que el proceso de compra-venta, que es el proceso entre nosotros y el cliente, es como construir un túnel. Y yo no sé cuántos de ustedes saben cómo se construye un túnel, pero un túnel se construye de los dos lados hacia el centro para minimizar el riesgo. El mejor punto es exactamente el medio. Y una mitad, el punto de mayor o menor riesgo, es ahí el centro donde se unen las dos mitades. Una mitad representa lo que es nuestro producto y nuestro servicio, la otra mitad representa al cliente. Ahora, ¿cuál mitad es más importante en un túnel? Ninguna, las dos son absolutamente indispensables. Se necesita tanto al cliente como se necesita también al proveedor para poder construir el túnel. Para poder cerrar una compra-venta tenemos que lograr eso. Entonces, el problema está en que nosotros conocemos y estamos familiarizados con nuestros productos y servicios,
Y entonces no le dedicamos tanto tiempo ni tanta atención a lo que tiene que ver con el cliente, quién es, qué es lo que lo motiva, qué es lo que necesita, qué es lo que busca, todo ese tipo de cosas. Y eso es parte del por qué tenemos una debilidad en el mercadeo digital y en los canales directos, porque luego la gente invertimos mucho dinero en que la gente llame y contacte nuestros hoteles, pero luego no los atendemos como se merecen y entonces perdemos muchísimo dinero que se nos va y que estuvo en potencia dentro de nuestro sistema y se nos fue porque no los atendimos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el factor principal de decisión de compra de cada uno de nosotros es la confianza. Si no tenemos confianza en nuestro producto o en alguna cosa, no la compramos, salvo que estemos ante un monopolio donde no tenemos alternativa. Pero normalmente es la confianza la que nos determina. Entonces, todo lo que hacemos afecta la confianza, o positivamente o negativamente, pero no hay punto medio. Todo lo que hacemos afecta. Y entonces cuando empezamos a motivar a la gente por medio de los canales digitales, tenemos que estar seguros de que estamos generando confianza por medio de que estamos cumpliendo sus necesidades, de que les estamos tocando sus fibras emocionales, que creen que es una ganga. Todos nosotros cuando compramos queremos una ganga, ¿sí o no? Todos. Siempre queremos pagar menos por algo que vale más. Eso es parte de nuestro ser humano y eso es en todo el mundo. Desde todas las culturas que compren aquí en España o en cualquier otro país, todos tienen esa misma orientación. Pero lo interesante es que esto es una de las razones también por las cuales mucha gente llama a nuestro hotel y luego no compra en nuestro hotel. Porque les hemos hecho creer por un mal manejo que pueden conseguir más baratos los precios en la web. Ok, eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Hay que hacérselos fácil, tienen que poder comprar. Y tenemos que ayudarles a comprar, no podemos venderles. Tenemos que demostrarles con beneficios para ellos por qué nuestro hotel es la compra ideal para ellos. No tratar de decirle mi hotel es mejor que el que está a la par, porque eso es lo que no nos permite tener esa incidencia en la toma de decisión del cliente. Muchas veces no escuchamos al cliente adecuadamente y esto es algo muy importante. Creemos que solo escuchar lo que dice, pero escuchar proactivamente significa hacer las preguntas que me van a generar la información que necesito para poder atender al cliente adecuadamente. Y eso es algo que normalmente no hacemos. No hacemos las preguntas, pero eso requiere una interacción. Y cuando estás en lo digital, esa interacción es más difícil y es menos personalizable. Y luego si le damos seguimiento a lo que decimos. Pero dentro de todo esto hay un problema, lo que mencionábamos antes. Nos abruman con tanta información que no sabemos qué es lo que la gente se recuerda de nosotros. Y aquí vemos una cosa que es que nosotros solo recordamos a 3 semanas plazo, solo recordamos el 10% de lo que leemos. Si yo les pregunto a ustedes qué se acuerdan del libro que leyeron hace 3 semanas, me podrán decir el título y la idea general, pero muchas de las cosas en detalle no se puede. Un 20% de lo que oímos, también es cierto, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que discutimos con otros. ¿Y por qué ese brinco de 50 a 70? Porque ahí empezamos a participar activamente. Antes de eso, que es fundamentalmente lo que pasa en lo digital, solo somos receptores. Y no es hasta que nosotros tomamos una participación activa que empezamos a generar un cambio significativo en lo que la gente se recuerda. Y yo les digo que este slide me explica a mí la razón de la mayoría de los divorcios. Y usted me pregunta ¿por qué? Bueno, porque yo me acuerdo solo el 20% de lo que mi esposa me dijo, pero mi esposa se acuerda del 70%. Y yo no me acuerdo de que había que sacar la basura, ni que había que lavar los trastes, ni nada de eso. Y ahí empiezan los problemas que generan en divorcios. Ok. Tenemos que lograr clasificar la información de los clientes.
no tanto poner por fuera, porque ya nosotros conocemos la mitad de túnel nuestra, tenemos que construir la mitad de túnel del cliente, y esto digitalmente es muy difícil en corto plazo, por eso se necesita la interacción de la persona. Entonces necesitamos saber qué es lo que necesita y qué es lo que desea, y tenemos que priorizarlo. Tenemos que saber quién toma la decisión, quién está dentro de del mando para decisión. Tenemos que saber de presupuestos y tenemos que saber cuál es el motivador principal de compra para poder determinar qué es lo que va a incidir más en la toma del cliente, de decisión del cliente de comprar mi producto. Por otro lado, tenemos que recordarnos que compramos por emociones y nos justificamos por la lógica. Y me disculpo por el correo ahí, es que la máquina esta tiene un programa un poquito diferente que la mía y por eso los está ubicando un poquito al lado. Pero las lógicas son dinero, tiempo, trabajo y esfuerzo, y las emocionales tienen que ver con si es conveniente, si es divertido, si es relajante, si es seguro. Pero vea qué interesante. ¿Cuántas de estas partes emocionales que son sobre las cuales mayormente tomamos las decisiones de compra realmente se logran tratar a través de lo digital? La parte izquierda yo la puedo trabajar toda digitalmente, la parte derecha cuesta más, entonces hay que tomar nota de eso. Y hay que ver que hay que pasar de atributos a beneficios, porque de nada me sirve. Nosotros hicimos una investigación sobre cuál es la diferencia para un hombre o para una mujer en una habitación de un hotel, y esto a nivel mundial, y es la misma, y me lo cuestionan si no es así. Las mujeres, secador de pelo, buena luz y buenos chunches en el baño, las cosas, plancha y aplanchador, toallas y sábanas limpias y el cuarto limpio. Esos son los 5 para las mujeres. Pero oigan los hombres: 250 canales de televisión, control remoto, wifi gratis, minibar surtido, y hasta el quinto es donde empatan con las mujeres, que es habitación limpia. O sea, estamos hablando de la misma habitación, pero ¿cómo sé yo si el que me está entrando por digital es hombre o mujer? Difícil, ¿ah? Salvo que haya alguno de los otros nombres. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que empezar a vender el hotel. Yo no le voy a decir a este joven que está sentado aquí adelante: tenemos una turbo secadora de pelo en el baño, porque este muchacho no lo necesita para nada. Pero en cambio a esta bella señorita le digo de la turbo secadora de pelo y me va a decir qué bueno. Entonces hay que ver cómo personalizamos estos atributos, los convertimos en beneficios para el cliente. Y no solamente decir que tenemos esto y esto. El cliente sabe lo que usted tiene. El cliente lo que quiere saber es cómo se beneficia de lo que usted tiene. Y esa es la gran diferencia. Entonces hay que saberlo personalizar. El atributo describe, el beneficio vende. Perdón que se lo quité, pero después ahora le pasan copia, no se preocupe. Entonces, lograr todo esto por medio de la tecnología es casi imposible. Y entonces, sin embargo, esto tiene una ventaja implícita para los hoteles que es muy importante. Obliga al cliente a llamar al hotel para ver si es cierto, para ver si lo que le están tratando de vender realmente es lo que tenemos. Pero la mayoría de las administraciones hoteleras hoy en día ni siquiera se dan cuenta de cuánta gente los está llamando. Es impresionante, ya creen que ya no los llaman. ¿Por qué? Porque tienen una disminución muy grande en el porcentaje de ventas que están logrando directamente. Como venden poco directamente, creen que la gente ya no llama. Y se sorprenderán ustedes de la cantidad. Siempre que les sacamos reportes de sus propias centrales telefónicas sobre cuántas llamadas están recibiendo los directores generales, me dicen, ¿cómo es eso? Y no se dan cuenta que les están llegando tantos. Lo que significa un potencial para lo que es vender directo, sin las comisiones, y hacer el upselling, que no se puede hacer si no tenés contacto con la gente. Entonces, es una oportunidad extraordinaria, pero se está pasando desaprovechada en la mayoría de los casos. Entonces, en realidad lo que estamos tratando de ver es que hay muchas otras partes que se tienen que incorporar para poder lograr eso. Pero ¿qué significa esto en términos de plata? Lograr ese cambio en la gente. Significa, por ejemplo, que si yo tengo
Un hotel normal de 200 a 300 habitaciones, le garantizo que está recibiendo más o menos 2,000 a 2,500 llamadas mensuales. Eso es la estándar. Pero no estamos vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que pasa es que la gente está llamando al hotel, verificando que ese es el hotel que quiere y luego se van al web a buscar dónde consiguen la tarifa más barata y desafortunadamente para el hotel el que se la vende más barata es el OTA, que además te apió entre el 20 y el 25%. Y aquí hay sentados algunos amigos míos que son de OTAs, entonces tengo que sonreírme y decirles qué lindos que son, pero esa es la realidad de lo que está pasando, ¿ok? Es parte del negocio y para todos hay. Pero yo soy hotelero, yo prefiero, en lugar de venderle a través de mis amigos, prefiero venderles directamente porque me van a pagar un precio más alto. Ahora, si no hay otra forma de llegarle a ese cliente, entonces véndale a través de los OTAs. Excelente. Pero si el cliente te llama y no lo logras que compre a través de tu hotel directamente, entonces estás cometiendo un grave error. Ahí es donde estás cometiendo el error. ¿Y por qué? Porque si llaman no es para ver cómo está el clima en Madrid. Llaman porque están interesados en tu hotel. Y si están interesados en tu hotel, tienes una gran posibilidad de poder convertir eso en ventas. Nosotros tenemos una experiencia con muchísimos hoteles alrededor del mundo y el promedio con el que se empieza es 18-20% de conversión de esos contactos en ventas. Nosotros garantizamos contractualmente que usted lo puede pasar del 60. Imagínese lo que es la diferencia de hacerlo bien. Vea lo que significa 10 clientes al día sobre un ingreso de 500 euros al día o dólares al día, son $5,000 más por día. Por 300 días en el año es $1,5 millones más de dólares. Y si tenés una cadena de hoteles, significa mucho, ¿no? Entonces les voy a dar ejemplos de algún caso. Un caso de una marca internacional en su franquicia en Latinoamérica tiene 24 hoteles, que es fundamentalmente una cadena de para hombres de negocios, 5 estrellas. Tiene una tarifa promedio de $250 por noche y una estadía promedio de 2.2 noches por estadía, lo cual significa un promedio de ingresos por reserva de $550. Estos tienen más o menos 2,300 contactos directos por teléfono o correo electrónico con clientes directos durante el mes. El porcentaje de conversión en el 2006 era entre un 30 y un 34%, un porcentaje más alto que el normal porque pertenecen a una cadena que siempre se ha procurado mucho capacitar y entrenar a su gente. Sin embargo, poniendo el 34% como base de conversión y sobre los 2,300, esto les generaba 782 reservas por hotel mensualmente de sus ventas directas, lo cual para toda la cadena 18,764, que por 550 significa que generaban 10 millones de dólares mensuales. No son pocas ventas, ¿eh? Es un número significativo. Para la cadena, 123 millones, porque esos 10 millones eran por hotel, ¿ok? Entonces, el porcentaje de conversión promedio del año pasado está por encima del 80%. Vea lo que han subido. Lo que significa que 2,300 son 1,840 reservas, 44,100 reservas mensuales por el hotel, perdón, no a nivel de cadena, y a nivel de cadena, 24 millones de dólares al mes. Lo que significa que en el año están generando un montón más de dinero, ¿ok? Es mucho tiempo y tenemos 13 años de estar de back office de ellos porque están muy contentos con lo que han logrado. Su retorno sobre la inversión es extraordinario. Igual pasa en este otro caso. Este es un grupo de 2 hoteles en El Salvador que en los últimos meses de diciembre del año pasado, eso es lo que generaron contra lo que generaban antes y lo que vendieron más, con un retorno sobre la inversión de 9,458%. O sea, es una gran diferencia el saber cómo atender al público cuando ellos te contactan. Los hoteles invierten mucho dinero en promoción digital, en promoción por el sitio de internet, por muchas diferentes formas para que la gente los contacte directamente, pero luego la gran mayoría se quedan sin atender adecuadamente. Otro caso de 2 hoteles en Costa Rica con un ROI del 4,514. No quiero entrar en específicos porque
no tenemos tiempo. 1 minuto y me cortan, ¿ve? Se los dije, ¿no? Ok, entonces, 1628% en ese caso. Y aquí tenés otro caso, un porcentaje, un retorno sobre la inversión de 8014. Haga usted sus números y saque sus conclusiones. El ser humano sigue siendo importante en cómo atender a otro ser humano. Y tenemos que acoplar las dos partes. Nos hemos olvidado mucho de atender al ser humano con otro ser humano porque estamos confiando demasiado en la tecnología. Soy firme, convencido de la tecnología. Participo en la tecnología, quiero seguir progresando con la tecnología, pero nunca podemos poner al hombre al servicio de la tecnología. Tenemos que mantener la tecnología al servicio del hombre. Muchas gracias.